Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bendito Señor, al estudiar tu palabra no solamente crecemos nosotros en nuestro conocimiento, sino que crecemos en nuestro amor y en nuestra entrega hacia ti. Gracias porque por el poder de tu Espíritu Santo podemos estudiar esta lección de Santiago. Te ruego que nos guíes, palabra por palabra, que tu Espíritu Santo la transforme en vida en nosotros, Señor, para parecernos más a ti, para amarte más a ti y sobre todo para tu gloria. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos aquí ya para nuestra lección número 5 de Santiago Inductivo y vamos entonces a estudiar hoy capítulo 2 de el versículo 14 al versículo 25 y voy a iniciar leyendo los versículos 14 al 16 que dicen: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Vamos en este momento a iniciar con las preguntas a nuestro texto. En primer lugar, ¿qué diferencia hay entre decir que uno tiene fe y tener fe? Es una pregunta bien interesante, ¿verdad? La frase ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Es de cierta manera la llave para entender el propósito de todo lo que a continuación dirá sobre una fe inconsistente. Santiago dirige a los que, o más bien él se dirige a los que hablan mucho de su fe, pero no hacen nada. Porque la diferencia entre decir y tener es abismal. El que dice que tiene fe y no lo muestra en sus acciones es semejante al que dice que tiene mucho dinero pero vive miserablemente, o se asemeja al que dice saber mucho sobre matemáticas pero no es capaz de sumar o multiplicar correctamente. Su modo de vida y su desempeño contradice lo que afirma. El apóstol Pablo escribió: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto dice Efesios 2, 8 y 9. La pregunta aquí es: ¿está Santiago contradiciendo a Pablo o está Pablo contradiciendo a Santiago? ¿Por qué sí o por qué no? Vamos a tratar de dilucidar este aspecto. En realidad, Santiago no está contradiciendo al apóstol Pablo, sino más bien corrigiendo a los que interpretaron equivocadamente la doctrina paulina sobre la justificación por la fe y la separaron de las obras, convirtiendo a la fe en una idea o en un concepto puramente académico. Esto es especialmente en nuestros días, es muy común esto. Porque para Pablo, las obras siempre deben acompañar a la fe, como lo especifica bien en su carta a Tito, capítulo 3, versículo 8, que dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, porque los que creen en Dios procuren ocuparse de las buenas obras. Además, Pablo nos cuenta que Santiago estuvo de acuerdo con su enseñanza desde el comienzo, porque acuérdense cuando le escribió a los Gálatas,
él dice que, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que yo predico entre los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, es decir, Santiago, y Pedro o Cefas, y Juan, que eran considerados como columnas, escucha lo que dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Dar la mano derecha, era símbolo, señal de estar de acuerdo con lo que ellos estaban diciendo o predicando. ¿Qué entiende Santiago por obras? Porque quizás es más bien esa la pregunta que debiéramos de hacernos, ¿verdad? Tenemos que tener presente que gran parte de la exposición de Pablo sobre las obras se refiere a las obras de la ley del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 3:20, el apóstol Pablo dice, póngale cuidado lo que dice, ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él. O en Gálatas 2:16 leemos lo siguiente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y cuando se refiere a ellas, lo hace dirigiéndose a los lectores judíos o judeocristianos, quienes pensaban que podrían ser salvos cumpliendo los preceptos, reglamentos, ritos, celebraciones, esas celebraciones sagradas y prohibiciones. Usted sabe, todas las prohibiciones que tenían los judíos. En cambio, para Santiago, escuche, para Santiago, las obras son obras de misericordia, de compasión, de amor al prójimo y de ayuda a los que están en necesidad, como aquellos que están desnudos o no tienen que comer. La versión latinoamericana traduce de la siguiente manera: si a un hermano o a una hermana les falta la ropa o el pan de cada día, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, que no sientan frío ni hambre, sin darles lo que necesitan, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Si no se demuestra por la manera de actuar, está completamente muerta. Bien, es claro que no hay choque ni contradicción entre Pablo y Santiago. El asunto es que voy a tomar, pues no es lo más correcto exegéticamente posible, pero las palabras de pronto me pueden servir en este momento. En Mateo 23:23 el Señor dice, era necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Yo creo que aquí cabe muy bien esto. Es necesario, somos salvos por la fe, no necesitamos obras para ser salvos, desde luego que no, porque la única obra que se necesita para ser salvos la hizo Cristo Jesús en el Calvario. Pero como muestra de que somos salvos, hacemos obras. Es el resultado de la salvación, no para salvación, sino que es el resultado de la salvación. Voy a leer ahora Santiago 2:17 al 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es una fe muerta. La fe sin obras es una fe muerta. Si los demonios creen en Dios, ¿por qué entonces serán condenados? A través de todos los tiempos, muchos han creído en Dios y pensaron que eso era suficiente para la salvación eterna. Santiago incluso felicita a los que no creen en muchos dioses, sino en uno solo. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. ¿O tú crees que hay un solo Dios? Bien hecho, dice la Nueva Biblia Española. Pero les advierte
que los demonios también creen en Dios. Y no solamente creen, sino que también tiemblan ante su presencia, e insinúa con esto, para que no se hagan falsas ilusiones, porque los demonios serán arrojados al lago de fuego, condenados eternamente, a pesar de creer en Dios. Por lo menos, eso lo leemos en Apocalipsis 20:10. Ahora, ¿por qué van a ser arrojados eternamente? Porque su creencia, la creencia de los demonios, no coincide con sus obras. Igual, nosotros los cristianos, si decimos creer en Dios, pero nuestra vida no coincide con lo que decimos creer, pues no nos queda otro remedio que la eternidad sin Dios. En la historia existieron muchos hombres, como Adolfo Hitler, quien fue un cristiano que habló muchas veces su fe en Dios. Él pregonaba que creía en Dios. En un discurso, el 12 de abril de 1912, Adolfo Hitler dijo lo siguiente: mis sentimientos como cristiano me dirigen hacia mi Señor y Salvador. Sin embargo, ordenó construir los campos de concentración o campos de exterminio, llevando a la muerte a más de 6 millones de judíos. Además de que produjo un enorme sufrimiento a la humanidad y también la destrucción de su propio país. Por lo tanto, concluimos que creer en Dios no es suficiente. Déjeme decirle algo aquí, y es que ese creer en Dios es lo que la mayoría de personas tienen en su mente, su conciencia. No porque creen, porque creer, para mí, creer es someterse a lo que se está diciendo. Pero una cosa es saber que Dios existe. Los demonios no creen en el sentido de estar dispuestos a obedecer a Dios, sino que los demonios saben de la existencia de Dios y tiemblan porque ellos saben el castigo que va a venir sobre ellos. El problema del hombre es que el hombre sabe de la existencia de Dios, pero el hombre en su pecado ha querido desconocer que el amor y la misericordia de Dios hicieron que el infierno existiera para que la justicia de Dios tenga todo cumplimiento. Una cosa es saber que Dios existe y otra cosa es creer en Dios en el sentido de obedecerle a Él. Espero que esto nos ayude un poquito a clarificar este aspecto de nuestra vida. ¿A qué tipo de persona Santiago llama hombre vano? ¿Cuál había sido el razonamiento de Santiago para hablar de el hombre vano? Se denomina hombre vano, es aquel hombre que es vacío, sin sustancia, que no tiene contenido. Otras versiones de la Biblia traducen lo siguiente. Por ejemplo, la versión latinoamericana dice hombre tonto. La Biblia de Jerusalén dice insensato. Y su razonamiento es: tú tienes fe y yo tengo obras. Como si dijera, mire, no discutamos, todos tienen razón. Algunos serán salvos por la fe y otros serán salvos por la obra. Podemos observar que no dice, tú tienes obras y yo tengo fe. No dice eso, escuche, no dice eso. Sino al revés, se pone de acuerdo, ¿sí?, con Santiago en cuanto a las obras, pero la separa de la fe. Pero el argumento de Santiago es que la fe sin obras está muerta. Las obras sin fe también, pero concluye: yo te mostraré mi fe por mis obras. Te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que vamos a demostrar quiénes somos por la forma en que nosotros vivimos. No es suficiente decir que somos cristianos porque vamos a una iglesia
y porque cada domingo nos ponemos la Biblia debajo del brazo y nos vamos a cantar, a orar y a estar contentos por hora y media. Eso no es suficiente. Santiago capítulo 2 versículos 21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Yo creo que la pequeña discusión acerca de si las obras tienen o no tienen que ver con la salvación debe ser zanjada con lo siguiente: somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos salva. Pero como somos salvos, por ser salvos, la forma de mostrarle al mundo que somos salvos es por la manera en que vivimos y actuamos. No se olvide de eso. Eso es lo que está enfatizando aquí el hermano Santiago. Lo que él está haciendo es diciéndonos: a ver, hermanitos, pongámonos aquí de acuerdo. ¿Cómo es que estamos haciendo la situación? En Romanos 4, 2 al 5 leemos: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por lo que vemos, Pablo y Santiago utilizaron el mismo texto del libro de Génesis y lo interpretaron de maneras diferentes. ¿Cómo vamos a explicar esto? Aquí es donde decía mi papá: cójame ese trompo en la uña. A ver, este es un claro ejemplo de una paradoja. La palabra paradoja significa aparente contradicción entre dos ideas. También es un ejemplo de las dos caras de una misma moneda. Y estas dos caras son inseparables porque cada una es parte de la misma verdad. En este caso, la verdad es que Abraham fue justificado. El término justificado, a ver si lo tengo aquí en mis notas, que es dikaio, significa, primero, hacer justo o hacer lo que debe ser. Segundo, significa exhibir, evidenciar o mostrar a uno que es justo como es y como desea ser considerado. Tercero, declarar que una persona es justa, recta o inocente. El apóstol Pablo enfatizó que Abraham creyó, escuche, que Abraham creyó y por eso fue justificado. Y Santiago dijo lo mismo: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero señaló que esa fe fue puesta en acción cuando Abraham obedeció a Dios al ofrecer a su hijo Isaac en el altar. De esta manera, Santiago se esforzó en completar el énfasis de Pablo, afirmando: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Sí, diría Santiago, Abraham fue justificado porque le creyó a Dios, pero también porque actuó. Para él, la fe que no se pone en acción no es fe. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Que fe sin acción en realidad no es fe. Santiago capítulo 2 versículos 25 al 26. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el
cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. A mí me parece que quizás por estas razones que Santiago fue el último libro que entró al canon de la escritura. Creo que en la clase pasada les dije que fue el primer libro del Nuevo Testamento en escribirse, pero fue el último en entrar al canon. Había razones de peso, ¿verdad? Porque si no se entiende bien el pensamiento de Santiago, hay que comprenderlo perfectamente. Y quizás eso es lo que nos choca a muchos de nosotros los cristianos con el libro de Santiago. Nos choca que Santiago como que pone el dedo en la herida, en la llaga. Es decir, yo creo que tenemos que dejar de vivir una religión hipócrita. Esa religión de aparentar, esa religión de hacer creer a los demás pero que nosotros no lo vivimos. Lo que Santiago hace es decirnos a nosotros, a ver, esto tiene que tener coherencia. ¿Usted dice que tiene fe en Dios? Muéstrela. ¿Cómo la va a mostrar? Con su forma de vivir. Con su forma de vivir. A ver, le doy un ejemplo. ¿Cómo voy a decir yo que si no somos santos no vamos a entrar al cielo? Y yo les digo a la gente, hay que ser santos, hay que tener santidad, pero yo mismo vivo en adulterios, en fornicaciones, en borracheras, en maledicencias y en todas esas cosas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo a la gente, viva así, pero yo vivo de otra manera. Santiago lo que nos está diciendo es, a ver, hermanito, coherencia en el asunto. Póngale coherencia al asunto. Usted es cristiano, viva como cristiano. Y eso es lo que no nos gusta que nos digan. A nosotros no nos gusta que nos exhorten a eso. Esos ministros, pastores o ministros, superapóstoles, que maltratan a los creyentes, que maltratan a los consiervos, que se creen más que los demás, con su manera de vivir, están mostrando que tienen todo menos salvación, menos cristianismo. Pueden ser muy religiosos, pueden tener mucho poder de palabra, tienen tener mucho poder económico, todas esas cosas, pero si no viven conforme a la palabra de Dios, es puro cuento su cristianismo. ¿Cierto que no nos gusta que nos digan eso? Eso es lo que hace Santiago. Santiago nos dice, coherencia, maestro. Usted es cristiano, viva como cristiano. Si no vive como cristiano, está en un gran problema. Así que a vivir como cristianos. Leer Josué capítulo 2 versículos 9 al 11 y descubrir que era lo que creía Rahab acerca de Dios. ¿Cómo aplicar esto a nuestras vidas? Mire, Rahab, la prostituta, no solamente describió todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel desde que salió de Egipto, sino que confesó su fe en él diciendo, escuchen, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Todas las naciones de la tierra creían en dioses. Algunos eran dioses en la tierra y otros eran dioses en los cielos. ¡Ja! Pero el Dios de Israel era tan grande que llenaba no solo los cielos, sino también la tierra. Su fe en Dios y en su poder la llevó a proteger a los mensajeros o a los exploradores que Josué había enviado. Mire, Santiago nuevamente une la fe con la acción diciendo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Claro, esto es apenas lógico. Si Rahab no hubiera actuado, ella y su familia habrían perecido. Dios pasó por alto el hecho de que Rahab fue una mujer pecadora, una prostituta, porque ella creyó y actuó. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. Seremos justificados por nuestra fe, pero también por nuestra acción. Mucha gente dice creer en Dios y en Jesucristo, pero no se comprometen. Algunos no se bautizan, otros no asisten a la iglesia, ni sirven en la iglesia. Por lo tanto, según Santiago, su fe
es una fe muerta, muerta, muerta. ¿Con qué compara Santiago las obras? ¿Y a qué compara la fe? Mire, Santiago compara las obras con el espíritu, es decir, con el neuma, y a la fe con el cuerpo, con el soma. La Nueva Biblia Española dice, es lo mismo que un cuerpo que no respira es un cadáver, también la fe sin obra es un cadáver. Y la traducción en el lenguaje actual dice de la siguiente manera: así como el cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. Entonces, la fe tiene que mostrarse por nuestra manera de vivir. Vamos a tratar de memorizar Santiago capítulo 2, versículos 14 al 16. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Es un reto y un desafío grande hoy, la lección que nos corresponde hoy. Espero que usted sea de los que se decide a vivir en la fe, vivir por fe, para fe, y mostrar esa fe por la manera de vivir. Dios le bendiga. Lo espero en nuestra lección número 6. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.